Buenos días a todos los presentes. Antes que nada, agradezco al comité organizador por la apertura a este evento. En esta ponencia les voy a presentar un avance de investigación orientado en la temática enseñanza de las ciencias en bachillerato. Este lleva por título El concepto de variable, una oportunidad para tratar la brecha entre la investigación en matemática educativa y la práctica docente, desarrollado por una servidora Angélica Espino Silva, por Judith Hernández Sánchez y por Darly Alina Q. Ewan. En esta ponencia les presentaré lo que es parte de introducción, sustento teórico, método, antecedentes, reflexiones y referencias. Como parte de la introducción, cabe resaltar que se trata de un primer avance de un proyecto de investigación en curso. Este proyecto propone una experiencia de desarrollo profesional entre profesores y un investigador en formación en torno al concepto de variable. Por lo que este primer avance se centra en presentar una revisión de antecedentes que están divididos en dos ejes. El primero, en evidenciar la brecha existente entre los resultados de la investigación en matemática educativa y su aplicación en la práctica docente. El segundo, en justificar la elección del concepto de variable como una oportunidad para acercar la investigación a la práctica de los docentes. Entonces, como sustento teórico, se propone tomar una postura sociocultural, dado que las teorías socioculturales del aprendizaje señalan como importante dejar atrás modelos de formación docente a cargo de expertos y que es importante ir fortaleciendo modelos que ayuden a los docentes a reflexionar e indagar sobre sus prácticas pedagógicas. Esto es, que más allá de que el experto en desempeño pedagógico entregue una propuesta terminada al docente para que la implemente en sus aulas, es más fructífero realizar modelos que ayuden al docente a reflexionar e indagar, pues en este proceso de aprendizaje, los docentes no son objetos estáticos ni pasivos, sino al contrario, son capaces de reflexionar y de construir su propio conocimiento. Entonces, los procesos de reflexión de la práctica en conjunto con los de la preparación de la enseñanza permiten al docente adquirir un conocimiento que conduce a poder implementar estas nuevas propuestas curriculares que proponen los expertos en desarrollo pedagógico. Esto lo señalan en Solari Rojas 2015. Aquí podemos ver la importancia del profesor, su formación y su desarrollo profesional, por lo que como método se realizó un análisis documental iniciando con una búsqueda y revisión bibliográfica principalmente en capítulos de libro, en artículos, en tesis, donde las palabras clave para delimitar nuestro estudio fueron concepto de variable y formación o desarrollo profesional de profesores de matemáticas. Teniendo como unidad básica de búsqueda, identificar sugerencias o condiciones que podrían permitir un acercamiento entre la investigación y la práctica del profesor. Finalmente, como apoyo se realizó una tabla descriptiva en la que, se rescataron los objetivos de cada estudio, metodologías, marco teórico, algunos resultados, conclusiones que dejaban problemas abiertos y algunas citas que de manera más puntual nos ayudaron a delimitar nuestra parte de los antecedentes. Entonces, siguiendo dicha unidad de búsqueda, comenzamos a evidenciar la brecha entre la investigación y la práctica del profesor. Bien, aquí si nos ponemos a reflexionar, caemos en cuenta que uno de los objetivos principales de la investigación educativa es tener impacto en la práctica docente para mejorar la educación, ¿cierto? Pues no podríamos negar que al pensar en desarrollar una investigación educativa, se busca mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en fin, mejoras en la educación. Sin embargo, ¿qué está pasando? Pues Perines en el 2018 señala que existe escaso impacto entre la investigación educativa y la práctica de los docentes, pues que estos suelen tomar caminos distintos y casi opuestos, lo que ocasiona que la colaboración entre estos se torne complicada. Esto lo señala Perines y Murillo, en el 2017. Asimismo, Ramírez y colaboradores en el 2008 señalan
que los profesores consideran el conocimiento generado a partir de los resultados de la investigación en matemática educativa como algo lejano que ellos podrían implementar en su práctica. Por lo que hasta aquí se evidencia esta brecha que existe entre la investigación y la práctica del profesor. Algunas posibles causas o posibles factores es que las investigaciones que de cierta manera incluyen la participación del profesor no toman en cuenta realmente las experiencias y conocimientos de estos. Es decir, los toman como objetos de estudio en los que se les cuestiona sus conocimientos o las dificultades que ellos presentan en diverso tema matemático, lo cual pues no hay esa riqueza de participación del profesor en estos estudios, por lo que se propicia discordancia entre lo que proponen los investigadores y las posibilidades que realmente el docente tiene para implementar estas propuestas dentro de su aula. Esto lo señalan entre algunos autores, Climent y Carrillo, 2003. Entonces, ante esta situación, pues nos cuestionamos, ¿por qué los docentes no implementan la investigación en su práctica? Algunos docentes mencionan que califican el trabajo de los investigadores como algo demasiado teórico, abstracto y poco cercano a su realidad. También que las temáticas que eligen los investigadores suelen ser irrelevantes y poco trascendentes para su práctica diaria. Esto es, que las temáticas que eligen los investigadores suelen ser de interés, pero para ellos mismos, por lo que ocasiona que para el profesor quizás no sean relevantes. Además, muestran dificultades para comprender el lenguaje y las estadísticas de los artículos. Esto lo mencionan en Murillo, Perines y Lomba 2017, pues señalan que les cuesta trabajo entender esos sustentos teóricos que utilizan en las investigaciones. Finalmente, desconfían de los resultados de la investigación. Esto lo señalan en Murillo, Perines y Lomba 2017, pues mencionan que los investigadores basan sus estudios en teorías que construyen dentro de cuatro paredes, donde no miran directamente la realidad que pasa dentro de las aulas, ocasionando que publiquen artículos basados en teorías y constructos hipotéticos que no se fundamenten en lo que vive el docente día a día, lo que pasa dentro de un aula. Entonces, partiendo de estas justificaciones, algunas sugerencias que dan los profesores es que los investigadores los escuchen, es decir, que les cuestionen qué temas son de interés para ellos, qué dificultades se les han presentado en su labor docente, qué dificultades se les presentan para implementar la investigación, entre otras cosas. Otra sugerencia es mejorar el rol de los administradores educativos en la difusión de la investigación. Esto es, que directivos o líderes de profesores o coordinadores promuevan cursos y talleres donde se dé la difusión de la investigación, de manera que ellos lo vean como algo más cercano a su práctica. También propiciar cambios en la formación de los docentes. Esto es, que desde su formación se les instruya por ver a la investigación como algo relevante para su práctica. Finalmente, pues sugieren realizar un análisis de las actitudes de los profesores hacia la investigación, puesto que si un profesor tiene una actitud negativa hacia la investigación, entonces va a decir, no, pues a mí no me sirve, no le veo muy cercana a mi práctica. O sea, actitudes, digamos, negativas que de cierta manera hacen que esta lejanía pues sea mayor. Esto lo señalan en Perines y Murillo 2017. Por su parte, los investigadores consideran que para disminuir la brecha se debe trabajar en el desarrollo profesional. Estos autores, Climent y Carrillo 2003, Solari y Rojas 2015 y Fernández y colaboradores en el 2016, entienden como desarrollo profesional como un espacio de colaboración entre profesores e investigadores donde se generan reflexiones que permiten la construcción de conocimiento profesional de ambos participantes. Es decir, aquí apuestan a que tanto los profesores como los investigadores poseen su propia teoría y su práctica. Por tanto, poseen sus propios conocimientos y son expertos en sus propias áreas. Entonces, que al conjuntar esos conocimientos, pues se enriquece los resultados que pueden llegar
a ser efectivos dentro de la práctica del profesor y en la misma investigación. Entonces, atendiendo una de las sugerencias, que es buscar no caer en la elección de un tema poco relevante o poco cercano a la práctica del profesor, es que nos dimos a la tarea de justificar por qué el concepto de variable se torna como relevante desde la mirada del investigador y para la práctica del profesor. Bien, desde la mirada del investigador, consideramos que es importante, dado que esta noción de la variable es fundamental para el pensamiento algebraico, pues Ursini 2005, citado en Meléndez 2015, menciona que solo se puede hablar del dominio del álgebra hasta que se comprende a cabalidad el trabajo con la variable y sus distintas formas de uso. Entonces, aquí ya se está dando pauta a que el concepto de variable es importante tanto para el álgebra como para la matemática. Sin embargo, dentro de las mismas investigaciones, se señala que la variable presenta dificultades para su comprensión tanto en estudiantes como en profesores. ¿Esto a qué da pie? Pues da pie a que nosotros como investigadores nos cuestionemos qué está pasando dentro de la enseñanza para que los estudiantes presenten dificultades. Y más aún, en estos estudios se menciona que son estudiantes de los diferentes niveles educativos, que va desde secundaria hasta nivel universitario en los primeros semestres. Entonces, si aquí también nos mencionan que los profesores tienen dificultades para su comprensión, consideramos que también es importante indagar qué pasa con esos profesores que presentan estas dificultades. Por lo que, además, este estudio del concepto de variable se ha dado en su mayoría con estudiantes, lo que realizar estudios con profesores se presenta como un área de oportunidad para la investigación. Ahora, para la práctica del profesor, ¿por qué es importante o por qué es relevante o por qué es cercano este concepto de la variable? Se considera relevante principalmente por el hecho de que este concepto de la variable y sus distintos usos se presenta de forma explícita en el currículum de matemáticas para el nivel bachillerato, que es el actual en el 2017, siendo el currículum el punto de partida en la programación y de especificación de los temas que imparte el profesor, que si bien, digamos, el profesor no lo lleva a cabo tal cual está establecido, sí le sirve como punto de partida o como guía para implementar o para eh, llevar a cabo sus clases. Entonces, consideramos relevante dado que en los programas anteriores no se consideraba el concepto de variable de forma explícita, lo que también en las investigaciones señalan que es una de las causas, una de las posibles causas por las que los estudiantes presentan dificultades para entender este concepto. Pues si no se presenta de forma explícita ni la variable ni sus usos, los estudiantes pues difícilmente van a distinguir esas características que distinguen cada uso. Entonces, como se mencionaba, pues el currículum ayuda al profesor a dosificar sus temas. Por ejemplo, en contenidos específicos aquí se presenta la variable como número generalizado, como incógnita y relación de dependencia funcional. Además, algo interesante que presenta aquí en el currículo es que se hacen cuestionamientos. ¿Cuándo y por qué son diferentes? ¿Qué caracteriza cada una? Que de cierta manera, pues ya indagan en la reflexión que el estudiante debe de hacer. Además de pedir ejemplos concretos y creación de ejemplos respecto a este concepto, lo que pues desde nuestra perspectiva es muy importante. Los aprendizajes esperados, pues se reconoce la existencia de las variables y sus usos, y como productos esperados se deben abordar situaciones en las que se distingan estos usos de la variable. Hasta aquí, pues nos damos cuenta de esa importancia de este concepto ahora en el actual programa de matemáticas de bachillerato. Por lo que como reflexiones finales tenemos que las propuestas de desarrollo profesional enfocadas en contenidos presentes en los planes y programas de estudio podrían disminuir la brecha que existe entre los resultados de la investigación educativa y su implementación en la práctica docente. ¿Por qué? Porque como lo mencioné anteriormente, si bien el currículum no, más bien, si bien el profesor no desarrolla el currículum como tal, sí es punto de partida para que él dosifique sus clases
y para que él se dé cuenta de los aprendizajes esperados o de los contenidos que tiene que abordar. Entonces, en ese sentido, se apuesta por el concepto de variable y sus usos, dado que este contenido se torna relevante para la práctica del profesor, dado que en la actualidad se presenta en el currículum de bachillerato, a lo que antes no se presentaba, y para la investigación, por lo que ya se evidenció, es importante, pero a pesar de que es importante, pues presenta grandes dificultades. Entonces, como reflexión final, lo ideal sería que pues en estas propuestas de desarrollo profesional los docentes sean escuchados por los investigadores. ¿Qué quiere decir que sean escuchados? No solamente que el profesor les diga, pues tengo esta dificultad o me interesaría este tema, no, sino crear esa comunicación entre investigadores y profesores donde ambos sientan esa sensibilidad de lo que es la práctica del profesor y lo que es la práctica y teoría de la investigación. Entonces, que los profesores se tomen en cuenta en estas investigaciones y que estos tomen una participación activa. Además, que se propicien interacciones que promuevan la construcción de conocimiento profesional de los participantes. Esto es, que se valore la potencialidad de cada uno de los participantes, o sea, cada uno va a ser experto en su propia área, los profesores en su área y los investigadores en su área, por lo que no habría razón de considerar que hay una superioridad de unos a otros, sino que cada quien es experto y hay que aprovechar esa potencialidad de conocimientos que cada uno posee para que realmente se logre esa mejora en la educación, para que realmente las propuestas que investigadores han realizado lleguen al aula de una mejor manera y que los profesores las puedan entender. Entonces, pues una forma que apostamos aquí es que se trabaje de manera colaborativa, pues entre profesores e investigadores. Y pues esas serían como nuestras reflexiones finales. Enseguida presento lo que son nuestras referencias y no me resta más que agradecer por su atención.